Buenas noches a todos, médicos colegiados de Colegio de Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Chiapas. El día de hoy tenemos una ponencia muy importante para todos los médicos de primer nivel. Y el día de hoy el tema es la importancia de la exploración del fondo de ojo. Y tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Yuria Moranchel Suazo. La doctora Yuria es una invitada especial para nosotros. Es originaria de la Ciudad de México y actualmente radica en la ciudad de Puebla. Así es, ¿verdad, doctora Yuria? Así es. Usted hizo la licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Hizo su internado rotatorio de pregrado en el ISSSTE. Su servicio social lo hizo en el Estado de Puebla. Hizo la residencia de oftalmología en el Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer en La Habana, Cuba. Hizo su examen de especialidad en el Hospital Hermanos Amijeiras. Es miembro actual del Colegio de Oftalmólogos del Estado de Puebla. Tiene un fellow en retina en el Instituto Cubano de Oftalmología. Tiene una amplia experiencia laboral. Ha trabajado en el Instituto de Seguridad Social, de Servicios Sociales de los Trabajadores de los Servicios de los Poderes del Estado de Puebla, en el Hospital General Castro Doctor Arturo Rifat, en la provincia de Chile. Ha sido profesora también de la Universidad Austral de Chile. Laboró también en el Instituto Mexicano de Seguro Social de las Bahías de Huatulco, Oaxaca. Y actualmente también estuvo en el Hospital Naval Militar de las Bahías de Huatulco y actualmente ejerce la práctica privada en la Clínica Moranchel de Oftalmología en la Torre 2 de Betania, Puebla, desde 2005 a la fecha. Es un gusto tenerla con nosotros acá, doctora Yuria Moranchel. Le agradezco que acepte la invitación. Para nosotros es muy importante que usted comparta su experiencia y su conocimiento que tiene en la especialidad de oftalmología y la importancia que tiene que nosotros como médicos familiares de primer nivel realicemos la exploración de fondo ojo. Le comentaba hace rato que ahorita que está en el examen nacional de residencias médicas, la mayoría de las preguntas que he visto con los sustentantes es que preguntaron mucho de oftalmo, ¿eh? Desprendimiento de retina, retinopatía hipertensiva, retinopatía diabética. Entonces, hoy vamos a poner mucha atención con usted para seguirnos actualizando y estar a la vanguardia, ¿verdad? Pues bienvenida, doctora. En cuanto usted desee iniciar, le escuchamos. Gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quiero hacer un agradecimiento en especial al Colegio de Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Chiapas y a todos los compañeros que nos acompañan esta noche. El tema del que vamos a hablar es la importancia de la exploración del fondo de ojo. Vamos a ver un poquito de anatomía. En generalidad, pues obviamente aquí podemos ver las diferentes capas del ojo. Vamos a empezar por la parte anterior, que la zona transparente, la córnea, el espacio entre la córnea y el iris, que es la cámara anterior conteniendo el humor acuoso. Nos vamos a la parte intermedia donde tenemos el cristalino, estos filamentos que vemos aquí que les llamamos zónula, la parte vascular del ojo, que es la coroides, la parte que da fuerza y tono al ojo, que es la esclera, la parte transparente que recubre el ojo en la superficie, que es la conjuntiva. Si nos vamos a la parte interna, lo que vamos a ver aquí de color naranja es la retina, arterias, venas, la emergencia del nervio óptico. En esta zona nos indica que es la mácula, que es la zona de visión más fina, y la coroides, que ya la había mencionado, que es la capa vascular del ojo. Aquí lo que vamos a ver es, creo que, la herramienta con la que la mayoría de los médicos no oftalmólogos vamos a contar para la exploración del fondo de ojo, que es un oftalmoscopio directo.
El oftalmoscopio directo es una herramienta que podemos tener a la mano y nos va a permitir una visualización del fondo de ojo. Le llamamos directo porque las imágenes no van a ser en espejo, las vamos a ver tal cual el observador al fondo de ojo. Este aparato lo que nos va a permitir ver es principalmente nuestra zona de interés, que va a ser la emergencia de las fibras nerviosas, que es la cabeza del nervio óptico, y redireccionando la mirada del paciente podemos ver la zona de mejor visión del ojo, que le llamamos mácula, y la zona central de la mácula, que es la fóvea. En esta imagen también podemos ver que emergen de la papila arterias y venas. Si quiero adentrar un poquito más en esa parte, si vemos este círculo verde, tenemos al centro lo que nosotros llamamos la excavación. La excavación fisiológica, es decir, en un fondo de ojo normal, no debe de rebasar el 30% de la totalidad de la papila, que es esta estructura que está dibujada en verde. Todas aquellas excavaciones que rebasen el 30% de la dimensión total de la papila deben ser sospechosas y deben enviarse a revisión por un especialista en oftalmología. La fobia es realmente importante porque es la zona de mejor visión del ojo y muchas de las patologías del fondo de ojo la van a afectar. Nosotros como oftalmólogos contamos con otros medios para poder ver el fondo de ojo. En este caso, la imagen a su izquierda, lo que estamos viendo es un oftalmoscopio indirecto. Ese nos puede dar una visualización de la totalidad del fondo de ojo. En este caso, en la imagen derecha, si pueden ver a diferencia de la imagen anterior, tenemos más campo en lo que podemos ver del fondo de ojo. Aquí vemos la papila, la emergencia de los vasos, la excavación, vemos arterias, vemos venas, vemos la zona de la mácula, vemos la zona central de la mácula, que es la fóvea, y vemos el espacio que hay entre las arcadas, que nosotros le podemos dividir a su vez en ecuador y periferia, que es la zona más extrema de la retina. Generalmente los pacientes que vamos a ver siendo no oftalmólogos, los vamos a ver sin dilatación de la pupila, es decir, sin midriasis. Sin midriasis no vamos a poder llegar a la extrema periferia del ojo, pero sí vamos a tener una visualización de la papila y de la mácula y los vasos que emergen de la papila y las zonas que están alrededor de la papila y circundando la mácula. Este equipo sí es un poco más complejo en cuanto a su uso, requiere mayor entrenamiento. Entonces creo que el principal auxiliar de trabajo para ustedes siempre va a ser el oftalmoscopio directo. También nosotros podemos ver el fondo de ojo a través de lentes. Lentes que se ponen adelante del ojo, como es el caso de la imagen que estamos viendo, o lentes que van sobre la córnea y también nos permiten tener una visualización del fondo de ojo. Eso a través del microscopio que nosotros llamamos lámpara de hendidura. ¿Por qué es importante realizar la exploración del fondo de ojo? Porque nos sirve como un auxiliar diagnóstico y como un auxiliar de seguimiento, tanto de enfermedades propias del ojo como enfermedades sistémicas. Dentro de las sistémicas tenemos muchas patologías que podemos aprovechar explorando el fondo de ojo: inflamatorias, obstructivas, degenerativas, autoinmunes, trastornos de la colágena, trastornos oncológicos o trastornos infecciosos. Realmente, el fondo de ojo nos permite ver muchos parámetros, no solo oftalmológicos, sino sistémicos de nuestros pacientes. Es la única estructura que nos permite ver de manera directa y en tiempo real tejidos de nuestro organismo. No necesitamos hacer biopsias, no necesitamos tomar muestras.
La simple visualización del fondo de ojo nos permite llegar a muchas conclusiones en cuanto a diagnósticos o seguimientos de diversas patologías. Vamos a empezar. Esta imagen creo que es importante porque lo que estamos viendo aquí es un fondo de ojo normal. Si ustedes pueden ver, está la papila. La excavación es muy pequeña, es una excavación de características normales. Vemos la emergencia de vasos, que es central, arterias, venas. Vemos la coloración de la mácula y si vemos más al centro y con un poco de más detalle, es la zona de la fobia. Nosotros cuando hablamos del fondo de ojo, podemos hablar de zonas que serían las arcadas, arcada temporal superior, arcada temporal inferior, arcada nasal superior, arcada nasal inferior. Y de esa forma tenemos un mapa descriptivo de lo que podamos encontrar en el fondo de ojo. Vamos a entrar ya directamente a patologías. Lo que estamos viendo en esta imagen es una retinopatía diabética. Si ustedes alcanzan a ver, esta excavación es pequeña, no es patológica, pero los vasos sí lo son. Son vasos muy dilatados, tortuosos. Incluso vemos aquí como si hubiera contenido dentro de los vasos. Eso nos habla de que puede haber placas de ateroma circulando ya en nuestros vasos. Vemos lesiones, lesiones exudativas, que son las que ustedes ven de color blanco o amarillento, y lesiones rojas, que son, en este caso, hemorragias, y estos pequeños como puntilleos también lo son, y podemos ver presencia de microneurismas, que son dilataciones saculares en los vasos. Obviamente esta es una retinopatía diabética que ya está en un estado avanzado, pero creo que la imagen sí es como muy significativa para que nos sea más claro la diferencia entre un fondo de ojo normal y un fondo de ojo que ya tiene alteraciones por retinopatía diabética. Hablando un poco más sobre la retinopatía diabética, en especial ese grupo de pacientes diabéticos, nunca debemos olvidar que todos los pacientes diabéticos van a presentar cambios en su fondo de ojo de manera temprana o tardía, dependiendo de su control metabólico que tengan. A mayor control, las alteraciones en el fondo de ojo se van a presentar de manera más tardía. Pacientes que hayan sido diagnosticados en una fase avanzada de su enfermedad o que tengan un mal control metabólico presentarán lesiones muy pronto. Pacientes con mejor control metabólico presentarán alteraciones a más largo plazo. Todos los pacientes diabéticos durante su enfermedad van a tener cambios. Van a presentar catarata, van a presentar glaucoma y van a presentar retinopatía diabética en sus diferentes fases de acuerdo al tiempo de evolución y control metabólico que los pacientes tengan. Aquí lo que estamos viendo es un fondo en un paciente con retinopatía hipertensiva. Ustedes van a notar varias cosas muy importantes. La primera, en este paciente ya no vemos bien definidos los bordes de la papila. No podemos definir con exactitud el tamaño de la excavación, de donde emergen los vasos. Los vasos se ven tortuosos y dilatados. Vemos lesiones hemorrágicas en los 4 cuadrantes. Y si se fijan hacia el área macular, vemos estos depósitos que son exudados y se llegan a ver ciertos pliegues que le llamamos estrella macular y son cambios que reflejan la exudación anormal de los vasos en el fondo de ojo.
Este es un caso de un paciente portador de glaucoma. Sí lo magnifiqué porque me interesa mucho que observen esa papila. Si recuerdan la imagen con la que iniciamos, el centro, los vasos emergen al centro y es una excavación que, como les mencioné, no debe ser mayor del 30% del tamaño de la papila o disco óptico. Si ustedes ven esta excavación, le podríamos gradificar un 80% de la excavación. Y lo que vemos aquí son fibras de la lámina cribosa. Esos ya son cambios en un paciente con un glaucoma ya avanzado. Este es un fondo de ojo en enfermedades oclusivas. En este caso, tenemos una obstrucción de la vena central de la retina. Pueden ver los cambios en la papila, borramiento de los bordes del disco. No podemos distinguir la excavación. Hay hemorragias en los 4 cuadrantes del fondo de ojo. Hay dilatación y tortuosidad de vasos. Esa es una fase avanzada. Esa es una oclusión, repito, de la vena central de la retina. Es un cuadro muy, muy escandaloso. Seguramente si lo llegan a ver, no va a pasar desapercibido. Lo que estamos viendo aquí es lo contrario. Aquí hubo una oclusión de la arteria central de la retina. Si ustedes ponen atención, no vemos vasos arteriales, simplemente vemos trayectos vasculares venosos, mas no vemos arterias. ¿Por qué? Porque la arteria central de la retina sufrió una obstrucción. Esto que ven al centro en el área de la mácula le llamamos mancha rojo cereza y eso siempre va a ser patognomónico de una oclusión de la arteria central de la retina. En este caso lo que estamos viendo es un paciente con una miopía elevada. Recordemos que la retina no va a crecer en dimensiones desde que nacemos. Los ojos miopes, por definición, son ojos que tienen un diámetro anteroposterior mayor del diámetro promedio. La retina se va adelgazando debido al crecimiento axial del ojo y no alcanza a cubrir ciertas zonas. Lo que ustedes ven alrededor de la papila es una creciente miópica. En esta zona no hay retina, literalmente no existe y lo que estamos viendo es la esclera. En este paciente, lo que quiero que ustedes noten es que hay un desgarro. Este paciente ya se desprendió su retina. Lo que vemos de color amarillento, diferente al color naranja que lo precede, esta es la retina que aún pertenece o está adherida a su sitio. Esta zona que ha cambiado de color es porque ya ha entrado líquido a ese desgarro y hizo un abolsamiento en la retina. Es un tipo de desprendimiento de retina. No es el único, pero es una imagen que creo que es fácil de recordar para que ustedes tengan en mente que los desprendimientos de retina se pueden presentar en cualquier paciente, pero los pacientes que van a tener más riesgo de presentarlos son pacientes con miopías elevadas, pacientes que hayan tenido alteraciones previas en su retina y que hayan pasado sin diagnóstico, pacientes que hayan tenido traumas en el globo ocular o cerca del globo ocular. Todos esos pacientes pueden tener un riesgo a desprendimiento de retina. Aquí lo que estamos viendo es una retinopatía de la prematuridad. Del lado derecho, lo que vemos aquí es una línea de demarcación de una zona que es anormal. La retinopatía del prematuro, recordemos que se presenta porque hay deficiencia en la madurez de la retina al nacimiento.
Su vasculatura, es decir, su perfusión tanto venosa como arterial, es anormal. Tiene vasos anormales. Eso causa problemas graves. La imagen del lado izquierdo, lo que estamos viendo también es otro fondo en otro paciente prematuro. Si pueden ver, los vasos no tienen trayectos normales, ni en calibre ni en distribución. Todo esto nos habla de un grado de retinopatía. Aquí sí voy a hacer hincapié que es importante que revisemos a todos nuestros pacientes neonatos. Ustedes como médicos no oftalmólogos, su obligación recae en derivar a todos esos pacientes recién nacidos a una revisión oftalmológica. Todo recién nacido debe tener una revisión de sus ojos. Se le llama tamiz visual neonatal. Está en la norma oficial mexicana. ¿Cómo debe hacerse ese tamiz o quién lo debe hacer? La edad en que debe ser hecho, idealmente en pacientes neonatos sanos, debe ser durante su primer mes de vida. Pacientes que hayan sido prematuros, es decir, menores a 32 semanas de edad gestacional o con un peso menor a 2.500 gramos, deben ser altamente sospechosos de poder ser portadores de retinopatía del prematuro y deben ser derivados a revisión por oftalmólogo entre la segunda a la cuarta semana de haber nacido. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los recién nacidos deben ser derivados al oftalmólogo, pero con mayor interés en todos aquellos recién nacidos que hayan sido menores a 32 semanas de gestación o no, con un peso bajo gestacional. Todos ellos deben ser enviados de manera prioritaria a revisión oftalmológica y que se haga el tamiz visual. ¿Qué incluye el tamiz visual? Debemos revisar la visión de ese paciente, la integridad de párpados y vía lagrimal, la movilidad ocular, la presión intraocular, su fondo de ojo y cualquier defecto refractivo. Obviamente, al revisar todo esto, vamos a descartar que no haya estrabismo, que no haya catarata, que no haya retinopatía del prematuro, que no haya muchas enfermedades que pueden ser congénitas, como lo es el glaucoma. En este caso, seguimos viendo pacientes pediátricos. Este es una imagen de un retinoblastoma. Es un tumor que generalmente afecta niños a temprana edad. De niños y bebés. Estamos hablando de población pediátrica. Es muy importante hacer su diagnóstico y derivar a esos pacientes, porque no solo estamos involucrando el ojo, tanto su integridad física como su capacidad visual. Recordemos que el retinoblastoma es un tumor altamente metastásico. ¿Por dónde va a viajar? Va a viajar a través de las cubiertas del cerebro y va a alojarse en el cerebro. Es decir, el retinoblastoma puede ser monocular, binocular o como se le llama, trifocal, es decir, que tenga siembras hacia el cerebro. Esto pone en riesgo no solo la capacidad visual, la integridad del ojo, sino la vida del paciente. ¿Cómo podemos ver esto en el fondo de ojo? Los pacientes que tienen tumores o ciertos cambios van a presentar leucocoria, que es que cuando nosotros nos vamos a fijar en el reflejo pupilar, no va a ser un reflejo de color naranja como sería lo normal, vamos a ver un reflejo blanco. Ese paciente debe ser derivado de inmediato al oftalmólogo. Lo que estamos viendo aquí es una lesión por toxoplasma. El toxoplasma puede tener repercusiones sistémicas, pero también las tiene oculares. En este caso, la lesión está alojada en el polo posterior, en la zona macular.
Generalmente las lesiones de este tipo las encontramos en las toxoplasmosis congénitas. Hay toxoplasmosis congénitas y toxoplasmosis adquiridas. Generalmente las que no son congénitas nos van a dar lesiones en otras ubicaciones del fondo de ojo, pero no por eso son menos importantes. Todas deben ser derivadas al oftalmólogo. Recordemos que la toxoplasmosis la podemos detectar, además de clínicamente, haciendo pruebas inmunológicas, pidiendo estudios de laboratorio con detección de anticuerpos IgM, IgG contra toxoplasma. Este es un fondo de ojo donde lo que vemos es que la papila está inflamada. Aquí es muy importante hacer un diagnóstico diferencial entre papilitis y papiledema. Las dos entidades involucran inflamación del nervio óptico, de la papila, pero el papiledema es por aumento de la presión intracraneal, a diferencia de la papilitis, que es una inflamación del nervio óptico, pero no está relacionada con el aumento de la presión intraocular. Esto es muy, muy importante porque el manejo terapéutico del paciente va a ser totalmente diferente si estamos hablando de una emergencia, como sería una hipertensión intracraneal, a diferencia de una inflamación del nervio óptico. Las causas pueden ser diversas, pero sí es realmente importante hacer la diferencia entre un papiledema y una papilitis. En este fondo de ojo, lo que vemos aquí es una corioretinitis. En este caso, este paciente era portador de VIH. Todos los pacientes que tengan alteraciones en sus capacidades inmunológicas deben ser derivados a una revisión oftalmológica. No importa el momento en que sean diagnosticados. En el lado derecho, lo que estamos viendo es una imagen fluorangiográfica de ese paciente. En el lado izquierdo estamos viendo una foto clínica de su fondo de ojo. Eso es lo que ustedes verían con el oftalmoscopio. Esto es lo que nosotros podemos ver haciendo una fluorangiografía retiniana. Aquí lo que estamos viendo es una retinitis pigmentaria. Lo que ustedes ven acá, nosotros le llamamos espículas. La retinitis o retinosis pigmentaria pasa por varias fases de evolución. Aquí, esta imagen es un paciente ya avanzado. Si podemos ver, su papila ya no es de una coloración naranja, ya tiene una palidez. Los vasos apenas se perciben y ya no vemos la retina con su color natural. Estas ya solo son huellas de un proceso que llevó a la atrofia. Y finalmente, aquí tenemos imágenes de una degeneración macular relacionada con la edad. Del lado derecho es una degeneración macular relacionada con la edad, variedad húmeda, y en el ojo izquierdo es una variedad seca. En la variedad húmeda, lo que estamos viendo aquí es un sangrado, porque hay una membrana neovascular. Y en el lado izquierdo, lo que estamos viendo son drusen, que son depósitos que se hacen precisamente en la zona de mejor visión, en la zona macular. Las dos variedades son graves, las dos variedades son serias, requieren tratamiento y todos esos pacientes deben ser derivados al oftalmólogo. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de por qué es importante explorar el fondo de ojo, porque nos sirve como prevención. Si ustedes empiezan a explorar fondos de ojo, van a poder detectar, como ya lo mencionamos, muchas enfermedades de manera directa, sin necesidad de laboratorios o pruebas más específicas. Acordémonos que está en nuestras manos como médicos de primer contacto con los pacientes
Recordar que está normado que todos los pacientes recién nacidos deban ser revisados por un oftalmólogo durante su primer mes de vida. Y como ya lo habíamos mencionado, darle prioridad a todos aquellos pacientes que sean menores a 32 semanas de edad gestacional o con pesos menores de 2.500 gramos. Y no olvidar que también los pacientes sanos deben recibir su revisión o tamiz visual neonatal. ¿Qué logramos con una exploración del fondo de ojo? Evitar causas de ceguera irreversible, como lo son el desprendimiento de retina no tratado, el glaucoma, la retinopatía diabética en fases avanzadas, pacientes con traumas severos, causas infecciosas. Aquí podríamos mencionar en específico a la endoftalmitis y enfermedades oclusivas vasculares, que ya vimos que pueden ser arteriales o venosas. Y si nosotros cumplimos con el objetivo de revisar el fondo de ojo, vamos a evitar caer en casos de negligencia médica o de mala praxis. Todo esto lo menciono porque el objetivo de la plática no es volverlos expertos en la exploración del fondo de ojo, sino que siempre tengan en mente que es muy importante ustedes como médicos de primer contacto con los pacientes que sean derivados al oftalmólogo. En nuestra población, específicamente en México, tenemos altas tasas de enfermos diabéticos, de enfermos hipertensos, de niños prematuros. Altamente probable que haya lesiones laborales en las que involucren heridas a los ojos, infecciones, pacientes con deficiencias inmunológicas. Creo que todo esto nos hace un panorama muy, muy amplio de la importancia que ustedes van a tener al pensar en esos pacientes y cuándo derivarlos. Debemos tener prioridades. Recordar que nuestros pacientes crónicos tarde o temprano van a tener alteraciones oftalmológicas, que cuando hacemos el diagnóstico de enfermedades como la diabetes o la hipertensión, generalmente no son pacientes que están debutando con la enfermedad, son pacientes que tienen años de tener la patología, pero silente o no han tenido síntomas o no se han dado la importancia de revisarse con el médico. De ahí que ustedes sean la herramienta más importante para la decisión de cuándo se debe derivar a los pacientes al oftalmólogo. Como hemos visto, es un panorama súper amplio de enfermedades que ustedes pueden captar y derivar al oftalmólogo. En nuestra realidad y en el día a día, los pacientes no van a ir buscando de primera intención una revisión con un médico oftalmólogo. El paciente va a acudir con ustedes, con el médico general, con el médico familiar. Ustedes son nuestra principal puente para que el paciente reciba una atención oportuna y eficaz de todo lo que podemos tratar simplemente explorando el fondo de ojo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, estoy para servirles. Muchas gracias, doctora Yuria Moranchel. Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Qué recomendaciones nos daría usted para poder realizar en nuestro consultorio la exploración de fondo de ojo? Ve que pues nuestro espacio de consulta es corto, tenemos 15 minutos, a veces las condiciones de luz no son las adecuadas. Entonces, ¿qué recomendaciones nos haría usted para poder mejorar nuestra técnica de exploración? Bueno, primero que nada, creo que es muy, muy importante
saber que todos cuenten con un oftalmoscopio directo. Yo sé que a veces es complicado tener los materiales a mano, pero si lo tenemos, aprovecharlo. Mi recomendación, como ustedes no van a usar midriáticos ni cicloplégicos, que sería lo correcto, van a bajar la intensidad de la luz en sus consultorios. ¿Por qué? Porque la pupila en condiciones de poca iluminación va a ampliarse en tamaño. Y eso va a permitir que ustedes puedan tener una visualización más fácil del fondo de ojo. También quiero que recuerden que el tamaño de la pupila va a variar de acuerdo a la edad de nuestros pacientes. Nuestros pacientes a mayor edad, la tendencia de la pupila va a ser que sea de menor diámetro. Si los pacientes además ya han tenido procedimientos quirúrgicos, en especial implante de lentes intraoculares, también su dilatación va a ser más lenta o no va a ser igual que un paciente que tenga o no esté operado aún de catarata. Tenemos que practicar entre nosotros. Si no tuvimos ese entrenamiento previo, sí es difícil entrar al fondo de ojo en condiciones de pupilas pequeñas. Lo que debemos pedirle al paciente es, una, nosotros vamos a estar sentados frente al paciente. Vamos a tener el oftalmoscopio directo en la mano que sea de nuestra preferencia y vamos a ponerlo sobre el ojo del explorador, viendo el ojo contrario de nuestro paciente. Es decir, si yo me pongo mi oftalmoscopio en mi ojo derecho, yo tengo de frente a mi paciente y voy a explorar el ojo derecho de ese paciente. Voy a cambiarme el oftalmoscopio, voy a moverme de posición y voy a revisar el otro ojo. ¿Por qué? Porque si no le vamos a dar un beso al paciente y eso no va a estar correcto. Siempre nuestra cara tiene que quedar a un lado del ojo que estamos explorando. Ok, doctora, muchas gracias por sus recomendaciones. Hay una pregunta acá de la doctora Lady Andrea. Dice, doctora, buenas noches. La oftalmoscopía indirecta con lente bicóncavo y apoyo de imágenes de móvil es un medio aceptado para la exploración. Sí, por supuesto, ahora ya tenemos cámaras que se pueden montar al oftalmoscopio, perdón, al celular, y esas imágenes son válidas para que ustedes las manden. De hecho, esas imágenes generalmente nunca las van a tomar con un oftalmoscopio indirecto. Simplemente las van a tomar con su celular, se monta ese lente y van a poder tener una toma más amplia del fondo de ojo. Y sí, por supuesto, se pueden enviar esas imágenes para que las revise el especialista, si es válido. Ok, doctora, correcto. Muchas gracias por su respuesta. Tiene felicitaciones aquí en el chat. Eh, Buenas noches. Felicitaciones a la doctora Moranchel por tan magnífica plática de parte de la doctora Lourdes Rodríguez, expresidenta del Colegio de Medicina Familiar. Y pues por el momento creo que son todas las preguntas. Doctora, le agradecemos mucho, la verdad, el compartir con nosotros esta bonita ponencia muy interesante, muy práctica y la verdad que nos hizo recordar muchas cosas y sobre todo la prevención, ¿no? Que tenemos que tener con nuestros pacientes, el hacer una buena exploración de fondo de ojo en pacientes con diabetes, con hipertensión, con los pacientes que están debutando, con los pacientes crónicos. Creo que nos hace hincapié en prevención, ¿no? Desde el primer nivel. A veces lo dejamos como lo último, pero creo que es primordial. No, por supuesto, y sí recordarles, no hay una edad para revisar a los pacientes. Creo que en sí, hasta como pacientes, la primera pregunta es, ¿cuándo debo revisar mis ojos por primera vez? No nos olvidemos, nuestros pacientes recién nacidos son nuestra meta, porque ahí es donde realmente vamos a aplicar la medicina preventiva. Sí tenemos que focalizarnos en que la medicina en México desgraciadamente es paliativa, pero está en sus manos, y me refiero realmente a ustedes como médicos familiares, mandar a esos pacientes a una revisión a tiempo.
A veces lo vamos dejando atrás. Se nos olvida que nuestros pacientes que estamos viendo no están debutando con los padecimientos que les estamos diagnosticando. Entonces, siempre tener en mente, todos esos pacientes los voy a derivar al oftalmólogo. ¿Cuál es la frecuencia en que los va a revisar? Dependiendo de las patologías que el especialista encuentre, pero su verdadero motivo es que ustedes sean capaces de mandar a esos pacientes a tiempo. La magia de esto es mandar a un paciente a tiempo. Entre más temprano podamos hacer diagnósticos ya especializados de esos pacientes, mejor pronóstico vamos a tener de todos esos pacientes y mejor control de sus enfermedades. No es lo mismo tratar secuelas de enfermedades que tratar padecimientos en estadios tempranos. Y me refiero a todos, no nada más a la retinopatía de los prematuros, al glaucoma, a los pacientes diabéticos, hipertensos, las lesiones, los desprendimientos. Pacientes miopes, todos debemos tener en mente que todos aquellos pacientes que tengan defectos refractivos altos, no importa su tipo, deben ser enviados al especialista. Nos quedamos con la idea de que con que vayan a la óptica y les compensen el defecto de refracción es suficiente. No, no lo es. Recordemos que el optometrista tiene un papel muy específico, corregir defectos refractivos, pero él no es médico, no puede revisar el ojo, no puede medir presiones, no puede dar diagnósticos. No nos olvidemos de eso. No es malo ir con un optometrista, siempre y cuando el paciente haya tenido una primera revisión con el oftalmólogo. Muchas gracias, doctora. Tiene saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Le mandan a Muchas gracias. felicitar. También de Morelia, la doctora Selene de Morelia. Ah, bueno, aquí pregunta el doctor Campos. Buenas noches. ¿Cada cuánto se debe realizar la revisión de fondo de ojo en pacientes con diabetes? Creo que ya había dado la respuesta, pero si nos puede. No, claro que sí, volvemos con eso. Su primera revisión va a ser en el momento en que usted como médico familiar haga su diagnóstico. Lo vamos a derivar al oftalmólogo. El oftalmólogo, una vez que lo revise, de acuerdo a los cambios que encuentre en el fondo de ojo, será qué tan frecuente debe verlo. Suponiendo que ese paciente diabético no tenga aún presente la retinopatía diabética, se debe revisar mínimo una vez al año para actualizar si tiene algún defecto refractivo y una vez al año dilatado, si sus condiciones anatómicas lo permiten, para revisar su fondo de ojo. Ahí sí quiero ser muy específica. ¿Por qué les dije que ustedes idealmente no deben dilatar a los pacientes? Porque para no correr riesgos cuando la pupila se dilata, debemos estar perfectamente en conocimiento de la anatomía de ese paciente. Hay anatomías, por ejemplo, pacientes que son hipermétropes altos, el diámetro anteroposterior del ojo lo hace más pequeño. Por ende, su parte anterior del ojo es más pequeña. Si nosotros usamos midriáticos o cicloplégicos, vamos a hacer que la iris se vaya hacia la periferia de la cámara anterior. En la periferia de la cámara anterior tenemos la zona de filtración del humor acuoso, que es lo que da tono al ojo. Si obstruimos la zona de filtración, el resultado es que se va a disparar la presión intraocular. Pacientes que tienen problemas o no se deben dilatar y se dilaten, van a obstruir esa zona de filtración y la ceguera puede venir en 24 a 48 horas. Entonces, si hago hincapié, la midriasis se tiene que hacer en pacientes que su anatomía lo permita y eso lo debe determinar el oftalmólogo. Muchas gracias, doctora. Con esto cerramos la sesión de preguntas. Pues le agradecemos la participación con nosotros. ¿Puede compartir su contacto, doctora? Sí, Una claro que pequeña sí. diapositiva para que lo puedan ver. Si gustan, esos son mis datos. Está mi correo electrónico, está mi número de WhatsApp, que si tienen alguna duda, con mucho gusto podemos orientarlos. Muchas gracias, doctora. ¿Me permite compartir pantalla Claro que sí. para que por favor cierre un momento la de usted? Gracias.
¿Puede ver mi pantalla, doctora? Sí, Sí, ok. Aquí tengo su reconocimiento que le vamos a hacer llegar vía correo porque estamos un poquito lejos, pero si vamos a Puebla, se lo hacemos, se lo entregamos de manera personal. claro que sí, muchas El gracias. Colegio de Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Chiapas le otorga la presente constancia a la doctora Yuria Moranchel Suazo por su participación como ponente en la sesión mensual del Programa Académico de Educación Médica Continua 2025 con el tema de la importancia de la exploración de fondo de ojo. Muchas gracias, doctora. Ojalá que la tengamos nuevamente con nosotros. Estuvo muy interesante su ponencia, muy práctica, y pues le agradecemos el compartir el conocimiento y la experiencia con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por su atención, por su interés y como se lo dije de manera personal, pero lo hago público. Para mí realmente es un honor y un privilegio poderme dirigir a médicos familiares porque siempre es importante y ustedes son el primer escalón en lograr que nuestra medicina de ser paliativa se vuelva preventiva. Realmente me siento honrada de contar con este grupo que haya escuchado esta plática. Muchas Muchas gracias gracias, a doctora. todos. Voy a compartir una diapositiva más que luego les haré llegar en el grupo a los médicos colegiados. Eh, en noviembre vamos a tener unas jornadas médicas 5, 6 y 7 de noviembre que van a ser en el Holiday Inn. Van a haber temas de salud mental, de medicina familiar y las diferentes especialidades. En breve les compartiré en el grupo para que puedan ver los costos, puedan solicitar sus becas y también les vamos a compartir el programa provisional de los temas. Va a estar muy interesante. Son nuestras primeras jornadas en conjunto con la FEACOMECH. Pues muchas gracias. Si me apoyan abriendo su cámara para tomar una foto y dar por terminada la sesión.